Los profesores de secundaria tenemos una cantidad ingente de horas de guardería, de horas de estar en el instituto para nada, sin hacer absolutamente nada de provecho. Hay unas horas de guardia que son para, qué sé yo, si un alumno se abre la cabeza, pues llevarlo al hospital. O incluso ver si alguien está fumando porros en el cuarto de baño, ese tipo de cosas. Pero es que hay horas de obligada permanencia en el centro que realmente, bueno, tienen su excusa, por ejemplo, corregir exámenes o preparar la materia, pero no hay quien corrija o prepare la materia en una sala de profesores con 50 personas, además alguno entrando constantemente haciendo la misma broma desde hace 5 años. No hay posibilidad de preparar ninguna materia ni de corregir exámenes. Un examen se corrige, pues como Franco firmaba sentencias de muerte en la mesa tranquilamente tomando café. Son horas perdidas porque no podemos hacer realmente lo que se supone que tendríamos que estar haciendo. Porque aquello parece un mercado. Hay gente que sí que puede trabajar en el Café Gijón. De hecho, hay muchos escritores que trabajan entre el tráfago y el ruido. Yo no puedo. Afortunadamente en algunos institutos, no en el mío, estoy contentísimo con mi instituto, salvo por el hecho de que, a diferencia de otros institutos, no tenga un departamento que sea una habitación cerrada donde no vaya la gente a molestar. Cuando estuve en Vera, sí lo había. Y, por supuesto, evitaba todo lo posible estar en la sala de profesores, que es una factoría y emporio de tópicos sobre política, de chismorreos cotidianos y personales y de informaciones inútiles. Es como el telediario, no nos aporta nada, no nos informa, nos deforma. Y escapaba a este departamento siempre vacío, habitado a veces por arañas, de las que tomé alguna fotografía, a ver si podía identificarla en un futuro. No conozco tan bien las especies arácnidas españolas como para saber su nombre científico. Pues en compañía de las arañas saqué provecho a algo que lamentablemente ya escasea en mi instituto actual, porque han hecho caso a esas sirenas de la incitación a la lectura, de la... Bueno, incitación es más bien a la sabiduría, es incentivación o incentivización a la lectura, cosas que consisten básicamente en destruir libros. Tenemos un árbol de Navidad hecho con libros, en Alcalá la Real, por cierto, que tiene un técnico de cultura excelente, estupendo, que organiza unos congresos internacionales maravillosos. Bueno, pues hicieron un acto de incitación a la lectura que consistía en enterrar libros debajo de un árbol, y esto es una plaga, es una peste que se extiende por todo el globo. Afortunadamente por todo el globo donde hay libros. En otros sitios lamentablemente no tienen libros que enterrar, ni quemar, ni convertir en árboles de Navidad, ni nada parecido. Bueno, pues en Vera afortunadamente guardaban como oro en paño sus libros, tanto en la biblioteca de mi instituto como en la biblioteca pública, donde tenían, por ejemplo, el Tratado de Métrica de Agustín García Calvo y otros tesoros, y muchos libros de la Editora Nacional que, como sabemos, pues que no sirven para nada, el Estado los acabó guillotinando. Una auténtica salvajada, libros que habría que reeditar continuamente. Precisamente para eso está la Editora Nacional, para hacer lo que a lo mejor el público no quiere comprar en tal o cual momento, pero da igual, es que hay que hacerlo y tiene que estar en todas las bibliotecas públicas, en las bibliotecas de los institutos. Bien, pues afortunadísimamente para mí, en ese departamento estaba la historia de la literatura española de Ángel Balbuena Prat, que fotografié porque me pareció algo deslumbrante, y con el tiempo, y habiendo adquirido ya una plaza fija, etcétera, etcétera, pude comprar. No las he robado de la biblioteca de mi instituto en Vera, las he comprado, y además de segunda mano, con anotaciones de alguien, no sé, de algún profesor o de... Ahora que caigo, nunca se me ha ocurrido mirar
si hay un nombre. Sí, Amelio o Amalio Cano Calderón, pero sin tilde. O sea, me extraña que un profesor que anota y comenta la historia de Balbuena Prat no ponga la tilde sobre su propio nombre, que seguramente habré leído mal, porque encima la letra es mala. Bueno, que no las he robado, eso es una información desde luego útil en los días que corren, donde la hermenéutica de la sospecha siempre se dispara contra los mismos, contra los profesores, que somos los culpables de todo, tenemos la culpa de todo. Descubrí esta historia mucho más reducida en volumen que otras, mucho más sensata, solo 3 volúmenes, uno para cada una de las grandes épocas, y empecé a leerla y me caí del caballo, vi la luz, úsese la metáfora que se quiera. Me quedé pasmado. En la página 10 me encontré esto. Habla del poema de Fernán González. Voy a leer la página. A partir de aquí. En efecto, Ordoño II... porque si no, no se entiende de qué viene esto. Habla del poema de Fernán González del siglo XIII y que se refería al condado incipiente y sus límites. Y cita el poema de Fernán González. Harto era Castilla pequeño rincón, cuando Amaya era cabeza y Hitera el mojón. Harto era Castilla pequeño rincón, es que lo moderniza, claro, cuando Amaya era cabeza y Hitera el mojón. Hitera es fitero de la hoy provincia de Navarra. La segunda parte del refrán, en el poema aludido, es así. Era de castellanos Montes d'Oca mojón. En tiempo de Alfonso XIII de Asturias, se permite a los condes extenderse por el llano, agregándose a la pequeña Castilla algo capital para el paisaje y el espíritu del núcleo naciente, Burgos, Ubierna. En general, el reino de Asturias siguió con Castilla una política que hoy diríamos de conllevancia, a diferencia del centralismo absorbente de la hegemonía leonesa, y que por eso desarrolló más el sentido independiente del condado. En efecto, Ordoño II fija la corte en León y comienzan los rozamientos con Castilla. Con motivo de un movimiento rebelde, Ordoño citó a 3 condes a orillas del Carrión y les hizo presos. La crónica silense no dice más, pero la de San Piro, del año 1000, añade que los mandó a ejecutar. Mariana creía que esta deslealtad fue debida a que malsines atizaban el fuego y avivaban el disgusto. Es curioso que el padre Mariana use este vocablo tan arcaico, malsines. Por otra parte, a los castellanos les exasperaba tener que ir a los tribunales de León para sus cuestiones de derecho. A diferencia del sentido conservador y arcaico del forum iudicum, fuero juzgo, que regía en León, los castellanos preferían un sentido humano y actual que culminó en el fuero de los albedríos. Una vez, según tradición, los castellanos cogieron el viejo código visigótico y lo quemaron en la iglesia de Burgos. En relación con estos hechos, se ideó un arbitraje, para lo cual se creó la institución de los jueces de Castilla, que fueron recordados en una famosa comedia de Moreto, inspirada en otra de Lope. Claro, yo leí esto y vi la luz. Tiene que venir por fin un catalán, un profesor catalán, a enseñarnos que los castellanos eran separatistas, que los castellanos defendían sus usaches frente al derecho invasor colonial León. Tiene que venir un catalán para decirnos lo ridículo que es el separatismo castellano, que por cierto hoy día son los leoneses los que se quieren independizar de Castilla. Hay por supuesto también algunos pocos y descabellados y descabalados castellano-leoneses que quieren independizarse en sentido absoluto, como en estos tiempos, y tienen como símbolo a los comuneros que ya para rizar el rizo creen que eran una especie de comunistas, creen que los comuneros eran comunistas. Bueno, pues a mí nunca me había dicho esto de la quema de los fueros, de la quema del fuero juzgo en la catedral de Burgos. Bueno, no sé si
lo quemaron en la iglesia de Burgos, ¿vale? No dice en la catedral de Burgos. Esto de la quema del fuero juzgo me parece maravilloso, me parece desde luego completamente análogo a los alcaldes independentistas de hoy agitando su vara ante Puigdemont, ante los rebeldes y sedicentes, ante la sedicente república diferida catalana, ante los sediciosos independentistas. Me parece genial. Nunca nadie me había contado esto. Y alguien dirá, claro, no te lo han contado porque es mentira, porque es una tradición. De hecho, el propio Ángel Balbuena Prat dice, según tradición, los historiadores son muy reacios a admitir esto, aunque bueno, desde luego no hay más pruebas para afirmar ni para negar que para la inmensa mayoría de los hechos de la historia de España en estos tiempos, y de Europa y del mundo. Lo que tenemos son fuentes escritas en su mayoría y casi es su palabra contra la de otro, y si no hay otro que lo niegue, pues muy difícil negar que no cogieron el fuero juzgo y lo quemaron en Burgos. De hecho, se compadece perfectamente con este espíritu performántico medieval del que ya hemos visto varios ejemplos en esta biblioteca ideal y en disertaciones al margen. Desde en los tiempos más cercanos a nosotros, la farsa de Ávila, el famoso "a tierra, puto", hasta, bueno, en el siglo XIV, la farsa de Ordelafi quemando en Forlí, quemando, claro, ya no salimos de la historia de España, pero he dicho, en fin, he dicho que esto es común en el tiempo, en la Edad Media, la farsa de Ordelafi quemando los peleles del Papa y de los cardenales, y luego despellejando a algún que otro cura fiel al Papa. O ya saliéndonos de la Edad Media, en el Renacimiento, los ciudadanos de Ingolstadt poniéndose las cartas del emperador en el sombrero. Es una representación performántica perfectamente creíble, desde luego. Desde luego es perfectamente creíble. Y siempre es lo mismo, este separatismo ridículo que unas veces toca a unos y otras a otros. Es que los catalanes son levantiscos e independentistas. Bueno, pues los castellanos también lo eran en torno al año 1000. Entonces eran ellos los que montaban estos circos para separarse de los leoneses que ahora se quieren separar. Así que aquí vemos lo de siempre, nociones relativas, nociones deícticas, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo es según el espectador o según el momento. Y yo le agradezco mucho que en tan poco espacio de una interpretación tan excelente de una tendencia dicotómica que se ve en la historia no solo en este momento. Porque claro, quien dice esto de el sentido humano y actual que culminó en el fuero de los albedríos frente a la ley positiva escrita, pues evidentemente esto es válido para la defensa de los usaches, de los buenos usos, frente a una ley firmemente escrita, sentada, sancionada por el rey. Nos está enseñando, a base de historias particulares, cuestiones universales. Y alguien dirá, sí, pero insisto, es que es mentira esto de que quemaran el fuero juzgo, los historiadores dicen que no. Bueno, al margen de que los historiadores aquí se apoyan en lo que vale su palabra frente a la tradición, hay que ser escéptico siempre frente a la tradición, pero vamos, tampoco está enteramente justificada esta negativa de los historiadores. Bueno, pues aunque los historiadores tuvieran razón, y esto nunca hubiera pasado, hay que recordar, y esto es una lucha cotidiana, hay que recordar que esto no es un libro de historia, es un libro de historia de la literatura española, no un libro de historia de España. Entonces, en un libro de historia de la literatura española, donde se enseñan
ficciones, aunque tengan una base real, ficciones que, como decía Aristóteles, enseñan mejor la verdad que la historia. Como esto no es un libro de historia de España, sino de historia de la literatura, de esas ficciones alabadas por Aristóteles y puestas por Aristóteles sobre la historia en la enseñanza de la verdad, aquí sí cabe esa tradición y hay que contarla. Por lo tanto, me admiró profundamente que fuera una historia de la literatura que realmente tratara de literatura, y esto es simplemente una introducción histórica. Luego los textos se defienden con textos y no con el doncel de Sigüenza, o como cuando en su Historia de la Lengua el, por otro lado, eximio y exquisito erudito Rafael Lapesa, don Rafael Lapesa, cuando en su Historia de la Lengua habla de los iberos habla de la Dama de Elche. ¿Qué tendrá que ver la Dama de Elche con la lengua ibérica o con el desciframiento de...? Aquí se habla de los libros, no de anécdotas triviales, no, se habla de literatura. Al hablar de esta quema de los fueros, sin decir, no, es que los historiadores dicen, sino simplemente la tradición cuenta, esto es lo que hay, y yo interpreto y extraigo este valor informativo, este valor de verdad, de una verdad universal que no tiene por qué coincidir con la verdad peculiar. Lo que está haciendo es tratar de literatura, no de historia de España, de literatura. Avanzando, ya tuve la segunda revelación y esto me acabó de entusiasmar por completo. Página 30. Bueno, esto por supuesto es la historia de la literatura española, sexta edición, tomo 1, editorial Gustavo Gili, o Gili, Barcelona, calle Enrique Granados. O sea, esto más catalán no puede ser. 1960. Esta es, como digo, la sexta edición. Pues la primera, bueno, aquí vemos, por cierto, GG, Gustavo Gili, o Gustavo Gili. Hay gente que prefiere decir Gili. Bueno, no dice de cuándo es la primera, pero ahora desde luego lo veremos. Hay una edición ilustrada, me entero ahora, no había visto esto hasta ahora. La edición ilustrada consta de 149 láminas, reproduciendo documentos seleccionados por Juan Carlos Laporta, Juan C. Laporta. No sabía que había una edición ilustrada, yo creía que esta era la más lujosa que existía. 149 láminas, no es poco, es un libro aparte. Pero bueno, ya es bastante que haya logrado esta, gracias a un profesor que escribía su nombre sin tilde. Bueno, pues llego a la página 30 y ya esto enciende un atronador aplauso de este lector. Sobre los puntos de contacto entre la épica castellana y la francesa han escrito Bello, Milá y Fontanals, Damas y Nag y Menéndez Pidal. Sabia y concisamente ha reunido los resultados, ampliándolos en forma considerable. Y bibliografía: Andrés Bello, Obras, segundo volumen, Milá y Fontanals, de la poesía heroico popular castellana, páginas 467-470, Damas y Nag, en su edición del Poème du Cid. Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía castellana en la Edad Media, reduce el problema a sus proporciones, admitiendo el influjo francés solo en detalles y la originalidad esencial de inspiración. Bien, esto no se estudia en los institutos, esto se tapa, se oculta. La influencia francesa en el poema de Mio Cid. Lo habitual en las academias, no solo en la formación para los alumnos, sino en la formación para los profesores, lo habitual es que se diga posibles fuentes de la épica española, la arábiga, la francesa, y que se vayan descartando todas por el invencible Menéndez Pidal, y al final se diga que es un poco todo, o que Ramón Menéndez Pidal tenía razón y es de influencia germánica, y entonces se habla de la barba, porque aquí quien manda es Menéndez Pidal. Este manual rescata la visión mucho más amplia de Menéndez y Pelayo,
que dice, sí, sí, claro que sí que hay una influencia francesa. Bueno, como no va a haber una influencia francesa, árabe, si en el poema el vocativo o latino y el castellano es ya en árabe. Ya. Hay una palabra árabe. Bueno, pues yo esto lo sabía porque se ve, vamos, que hay un ya, pero la influencia francesa es más difícil de rastrear. Y si uno no lee todas las fuentes, todos los estudios y todas las críticas sobre la épica castellana, en la formación que recibe en el instituto y en la universidad se le pasa, porque claro, uno puede darse cuenta al leer el Cid de que ahí se habla árabe, pero como el francés está traducido, no se nota. Y Menéndez Pidal dice Balbuena Prat, hace una excelente síntesis en la edición de Mío Cid, Clásicos, páginas 39-49. Vale. Pero al final no es esto de... al final, como digo, lo que prevalece es la visión de Menéndez Pidal y no estas observaciones sobre la influencia francesa. La influencia francesa, dice Balbuena Prat, de nuevo en el cuerpo del texto, haciéndose eco del juicio de Menéndez Pelayo, que es el germen de esta historia. Esta es una historia Menéndez-pelayesca. La influencia, he dicho Menéndez Pelayo antes, no Pidal, ¿verdad? Aquí Balbuena Prat se hace eco del juicio de Menéndez y Pelayo. La influencia francesa está más en detalles y fórmulas aceptadas que en la esencia misma de la inspiración. Así, por ejemplo, las frases rituales de oraciones, como en las de Jimena en el monasterio de San Pedro de Cardeña, Mío Cid, coinciden con lugares comunes de poemas franceses, Roland, Guy de Bourgogne, Fierabras, y a su vez con otras obras castellanas, como con las poesías de inspiración franco-provenzal, semejanzas en este punto explicadas por su mismo origen, u obras posteriores, Fernán González, arcipreste del Mester de Clerecía. Y aquí hay una nota 2 que me dejó fascinado. Dice, compárense detalles como por tierra andidiste. Andidiste, que hay gente que dice, eso que propones de que se diga andó como en italiano, es un despropósito porque en castellano es anduvo y hay que conservarlo. Bueno, antes era andido, y no nos hemos muerto porque haya dejado de ser andido. Bueno, pues por tierra andidiste 32 años, con puis à las des partir 32 ans passés. No tiene sentido leer el francés antiguo como... Bueno, pero está un poco... No está modernizado. Bueno, pues eso, 32 años. O Longino será ciego, que nunca vido al guandre, diot con la lanza en el costado, donde hició la sangre, corrió la sangre por el astil ayuso, las manos se hobo de untar, alzólas arriba, llególas a la faz, abrió sus hoyos, cató a todas partes, con el longis, vous ferit de la lance et costes, il n'avoit un vœu de l'heure qui funès, licence par la lance duc opin coules, en tersas ex tantos fut allumés. Mío Cid y Fierabras, respectivamente. Es decir, aquí hay una influencia clarísima, hay una traducción del poema, hay una traducción de versos del Fierabras en el poema de Mío Cid, pero de manera inequívoca. El poema del Cid está injertando, está embutiendo versos del poema de Fierabras. Y de esto no se habla de los famosos dos juglares y los niños tienen que estudiar eso en lugar de leer el Cid, que tampoco podrían porque está en un lenguaje ininteligible para ellos y para la mayoría de los docentes. Pero, ¿qué sentido tiene decir que están recibiendo formación literaria cuando lo que están estudiando son anécdotas que nada tienen que ver con el texto? Si nos vamos al texto y nos vamos a otros textos, los libros nos salvan del libro, se atribuye al padre don Miguel Asín Palacios esta frase. Los libros nos salvan del libro. Si nos vamos al libro y sobre todo nos vamos a otros libros
veremos aquí algo interesantísimo, que es que inequívocamente hay versos del Fierabras en el Cid. Y ahora, naturalmente, viene algo que, lamentablemente, Ángel Balbuena Prat no puede excusar y que se explica por esta dedicatoria a don Antonio Rubió y Lluch, que fue su maestro, y don Ramón Menéndez Pidal. Bueno, y dice eso, mis maestros, efectivamente. En lo espiritual, en lo intelectual, esta historia es discípula, es hija de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero en lo biográfico, Ángel Balbuena Prat es discípulo de Antonio Rubió y Lluch, bueno, estupendo, sí, pero es también discípulo fidelísimo de don Ramón Menéndez Pidal. Y como don Ramón Menéndez Pidal no puede equivocarse, aquí viene esto. Menéndez Pidal advierte que aunque la fecha de la redacción conservada de Fierabras es hacia 1200, por lo tanto posterior al Cid, es decir, aquí para mí no hay vuelta de hoja. La fecha de la redacción del poema de Mío Cid, el manuscrito, hoy día se tiene pues como de 1200, 1204, 1205, una cosa así, además coincidiendo en la fecha con Lope de Moros y su Razón de Amor, que dicen, no, pero Lope de Moros es un copista, no es el autor. Bueno, ¿qué prueba hay de lo contrario? ¿Qué prueba hay de lo contrario? Es como lo de, no, es que no quemaron. Hay un nombre. Si se demuestra que Lope de Moros no es el autor de La Razón de Amor y de los denuestos, bueno, pues muy bien, pero mientras tanto creo que no es un disparate decir que el libro es de quien el libro dice que es, Lope de Moros. Bueno, digamos entonces que nace una literatura extensa en castellano más o menos por la misma fecha, por 1200. Y tiene bastante lógica y tiene bastante sentido. Pero esto ya no es una conjetura, esto es una prueba objetiva. El Cantar de Mío Cid tiene versos sacados de una obra francesa, el Fierabras, que es de 1200, hacia 1200. Y ahora viene Menéndez Pidal, siguen sus 13, castígame mi madre y yo trómposelas, y dice, Menéndez Pidal advierte que aunque la fecha de la redacción conservada de Fierabras es hacia 1200, por tanto posterior al Cid, el poema francés debe ser, en su primitiva forma, bastante anterior. Es decir, sí, vale, el libro es de 1200, pero seguro que existía antes. Lo digo yo. Se pueden señalar influencias francesas en otros detalles, como la frase llorar de los osollos, Flores de Lois, paralelismos como Alvar Fáñez, diestro brazo del campeador, y Roland Ledestre Bras de Cors, de Carlomagno, observaciones descriptivas, etc. Sí, todo esto está muy bien, y todo esto sí que puede adscribirse a una tradición general, pero es que esto de los 32 años, esto de estas tiradas de versos enteros, esto ya no es una expresión formulaica, como dicen los... No, esto es una traducción. Esto es una traducción. Y aunque Ángel Balbuena Prat permanece fiel y se arrodilla ante Menéndez Pidal, nos da todos los datos para interpretar la realidad de la manera que consideremos desde nuestro espíritu crítico más conveniente. Ahora bien, esto es en su magnífica historia de la literatura española, en la editorial Giligalla. He de decir que Ángel Balbuena Prat tiene también una versión reducida de la historia de la literatura, esta Literatura Castellana, los grupos geográficos y la unidad literaria, en 2 volúmenes en la editorial del Juventud, el primero de los orígenes al romanticismo y el segundo del romanticismo a nuestros días. Bueno, viene a ser como una actualización también. Estos volúmenes son de 1974. Y aquí ya directamente se va a las obras. Son capítulos dedicados a obras, a autores y a obras. No hay una introducción histórica levísima y de carácter literario donde lo que prime sean las instituciones, el espíritu frente a lo material. No hay una introducción como en estos volúmenes. Aquí se resume y se va directamente a las obras. Y aquí se dan muchísimos menos datos.
De manera que cuando vamos a el Cantar de Mio Cid, lo primero que se nos dice es: supone el momento de apogeo o plenitud del género,